Bienvenidos a la SEC te lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2022 aquí en Barcelona. En esta presentación vamos a revisar los aspectos más relevantes de las guías de práctica clínica de manejo de las taquicardias ventriculares y prevención de muerte súbita, que sustituyen a sus homónimas publicadas en el año 2014. En esta primera parte de la revisión de estas guías seguiremos los tres primeros puntos del esquema de la parte superior de la diapositiva. Si nos centramos en la evaluación inicial de los pacientes que se presentan con arritmias ventriculares de novo y siempre y cuando la condición hemodinámica lo permita, hay dos exploraciones fundamentales que se recomiendan con una clase 1 en todos los pacientes, como son el electrocardiograma de 12 derivaciones durante la taquicardia y también tras el cese de la taquicardia. La otra prueba es un ecocardiograma a pie de cama. Tras estas exploraciones y después de descartar enfermedad arterial coronaria, hay otra prueba de imagen más avanzada, como es la resonancia magnética, que tiene una clase de recomendación 2A y un nivel de importancia creciente en estas guías de práctica clínica. De la misma manera, en el caso de que el paciente se presente como con una taquicardia ventricular no sostenida, la realización de un Holter de electrocardiograma de duración igual o superior a 24 horas también tiene un nivel de recomendación 2A. La realización de otro tipo de exploraciones, como por ejemplo mapeos electroanatómicos de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, e incluso la realización de biopsias dirigidas por estos mapeos, se pueden considerar con un nivel de recomendación 2B y pueden ser importantes en el diagnóstico de condiciones como la miocardiopatía arritmogénica o las cardiopatías inflamatorias, como por ejemplo la sarcoidosis. Aunque no aparece en este algoritmo inicial, en las presentes guías de práctica clínica también existe un creciente interés por el análisis genético. De esta forma, si nuestro probando se diagnostica de una condición que aumenta el riesgo de taquicardias ventriculares o muerte súbita, se recomienda con una clase 1 nivel de evidencia B la realización de un análisis genético. De la misma manera, en el caso de que nosotros identifiquemos variantes patogénicas o probablemente patogénicas, este análisis genético deberá extenderse a los familiares de primer grado, los familiares con síntomas y los portadores obligados. Si ya nos centramos en el manejo agudo de las arritmias ventriculares, hemos de saber que, como novedad, la cardioversión eléctrica, siempre y cuando el riesgo anestésico sea asumible, se prefiere sobre la cardioversión farmacológica. En el caso de que optemos por una cardioversión farmacológica y tras los resultados del procamio, la procainamida se prefiere sobre el tratamiento con amiodarona. En el caso de que nuestro paciente se presente en forma de una tormenta arrítmica, lo primero que deberemos evaluar es que las descargas del desfibrilador, en el caso de que el paciente lo porte, sean apropiadas y necesarias, y reprogramar este dispositivo para evitar aquellos tratamientos inapropiados. En el caso de que nuestro paciente esté hemodinámicamente inestable, habrá que aplicar maniobras de resucitación según las guías de práctica clínica, y en el caso de que la estabilidad hemodinámica sea asumible, lo que deberemos ver es si estamos ante un caso de tormenta arrítmica por taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa. En el caso de que estemos ante una tormenta arrítmica por taquicardia ventricular monomorfa, será fundamental la reprogramación del dispositivo para evitar sobre todo choques que, aunque sean apropiados, pueden ser deleterios, progresar en el bloqueo del sistema nervioso autónomo simpático del paciente mediante sedación o betabloqueantes, con o sin asociación a amiodarona, todo ello con una clase de recomendación 1, y en el caso de que el paciente se presente como una tormenta arrítmica o como una taquicardia ventricular incesante, la ablación con catéter tiene una clase de recomendación 1. Si es necesario, con una clase de recomendación 2A, procederemos a una sedación profunda e intubación o incluso al soporte circulatorio mecánico con una clase de recomendación 2B. En el caso de que nuestro paciente se presente en forma de taquicardia ventricular polimorfa, será fundamental el descartar isquemia en curso con realización de una coronariografía urgente. También se recomienda con una clase de recomendación 1
la realización de una analítica para descartar alteraciones hidroelectrolíticas y condiciones potencialmente tratables. El resto de tormentas arrítmicas por taquicardia ventricular polimorfa son específicas de determinadas condiciones y síndromes arrítmicos, con un tratamiento específico en cada una de las ocasiones, pero tenemos que quedarnos con la idea de que en estos casos la ablación con catéter tiene un nivel de recomendación 2A en general. Si nosotros nos centramos ahora en la evaluación de supervivientes de una parada cardíaca, lo primero que deberemos hacer es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si en este electrocardiograma de 12 derivaciones el paciente tiene un ascenso del ST o, aunque no lo tenga, está eléctricamente inestable, será el momento de realizar una coronariografía urgente. Para el resto de paradas cardíacas, la coronariografía se puede retrasar, se debe retrasar en realidad. Una vez hayamos hecho el electrocardiograma, no deberemos perder de vista la realización de una historia clínica completa, el conocer las circunstancias en las que se ha producido la parada y la realización de un ecocardiograma a pie de cama. En el caso de que ello no nos lleve a la causa de la parada y sobre todo si sospechamos que pueda tratarse de una causa extracardíaca, se debe considerar con un nivel de recomendación 2A la realización de un TAC cerebral y de un TAC torácico. Es fundamental, y también tiene una clase de recomendación 1, la realización de un análisis toxicológico, y no deberemos perder de vista la reevaluación sistemática del electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar patrones que puedan corresponder a síndromes arrítmicos primarios o estigmas de vía accesoria, etc. Si todo ello no nos ha llevado a la causa de la parada, viene el momento de realizar el PAC de imagen. La realización, si en el caso de que no lo hayamos hecho previamente, de una prueba de imagen coronaria, como puede ser el TAC cardíaco o una angiografía coronaria invasiva, que puede apoyarse de técnicas de diagnóstico intracoronario. Una vez más, aparece aquí con una clase de recomendación 1 la resonancia magnética cardíaca con realce tardío de gadolinio. Si ello tampoco nos ha llevado a conocer la causa de la parada cardíaca, viene el momento de realizar el PAC eléctrico, el reevaluar el electrocardiograma de 12 derivaciones, incluso hacer pequeñas modificaciones en su adquisición, como la colocación más superior de las derivaciones precordiales derechas, la realización de un Holter del electrocardiograma igual o superior a 24 horas y la realización de test de provocación, como puede ser la prueba de esfuerzo y el test de flecainida. Si nada de ello nos ha llevado al diagnóstico, se puede considerar en determinadas condiciones y siempre con una sospecha clínica la realización de una coronariografía con test de acetilcolina o ergonovina para descartar el vasoespasmo como causa de la parada cardíaca. En el caso de que nuestro paciente no haya sobrevivido a la parada cardíaca, hay una recomendación fuerte para la realización de una autopsia, sobre todo en los casos de los pacientes menores de 50 años que no tienen historia cardiológica conocida. Esta autopsia debe ser completa, debe incluir análisis toxicológico y debe incluir también el muestreo para posterior realización de análisis moleculares. En el caso de que ni la evaluación macroscópica ni microscópica ni los tóxicos y el análisis genético no nos lleven a una causa de la parada, estaremos ante un síndrome de muerte súbita arrítmica. Deberemos evaluar con cautela a la familia para descartar potenciales causas hereditarias que puedan implicar riesgo arrítmico en la familia y los deberemos referir a una consulta específica de cardiología para evaluación detallada y seguimiento. Esto enlaza con este último punto. En primer lugar debemos saber a qué familiares se debe hacer este estudio. Pues bien, se debe hacer a los familiares de primer grado, a los familiares con síntomas o a los familiares que por el patrón de herencia que se sospecha o se considere sean portadores obligatorios. ¿Y en qué consiste esta primera evaluación? Pues en una anamnesis detallada, una historia clínica, un electrocardiograma de 12 derivaciones, la realización de un electrocardiograma con derivaciones derechas altas, un ecocardiograma transtorácico reglado y un test de esfuerzo. Esta sería la evaluación inicial. La realización de una resonancia ambulatoria tiene una clase de recomendación 2B y de la misma manera la realización de test de provocación farmacológicos
como el test de flecainida o el test de adrenalina tienen una recomendación 2A y 2B respectivamente. Si ninguna de estas pruebas nos ha llevado a un diagnóstico certero de la causa de la parada cardíaca, realizaremos seguimiento en consultas de estos pacientes hasta su mayoría de edad y siempre y cuando permanezcan asintomáticos, en el seguimiento no hayan desarrollado ninguna anormalidad en las pruebas complementarias, en este momento podrán ser dados de alta. Así pues, y como conclusiones, el abordaje inicial de un paciente con una arritmia ventricular debe incluir un electrocardiograma de 12 derivaciones y un ecocardiograma. Las técnicas de imagen avanzada, como es la resonancia magnética y el análisis genético, tienen una importancia creciente en estas guías de práctica clínica. En el manejo agudo de la taquicardia ventricular se prefiere la cardioversión eléctrica sobre la farmacológica y en el caso de que se opte por esta última, la procainamida se prefiere sobre la amiodarona. La ablación de taquicardia ventricular tiene una importancia cada vez creciente y se recomienda en aquellos pacientes que se presenten en forma de tormenta rítmica y en aquellos pacientes que tengan taquicardias ventriculares a pesar de tratamiento con amiodarona, y se debe considerar con un nivel de recomendación 2A como alternativa a los fármacos antiarrítmicos o incluso al DAI bajo condiciones específicas que veremos en el próximo vídeo. El abordaje de un superviviente o la víctima de una parada cardíaca debe ser multidisciplinar, considerando la realización de una autopsia, sobre todo en aquellos pacientes menores de 50 años, que debe ser completa, incluyendo un análisis toxicológico y un análisis molecular, y la evaluación de los supervivientes y de los familiares de los mismos debe ser sistemática, partiendo de exploraciones no invasivas con alto nivel de evidencia y dejando las exploraciones invasivas con menor nivel de evidencia para un segundo escalón. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos conectados en La SEC te lleva.